Offside. Hola queridos suscriptores del Rincón del Árbitro, hoy como veis nos encontramos en un sitio diferente, nos encontramos en Euro Indoor, una de las mejores escuelas de pádel que hay en toda Madrid, y nos encontramos con la persona que coordina este gran espacio, como es Sergio Pérez, que además también es árbitro de pádel. Así que Sergio, bienvenido al canal. Bueno, gracias a todos, gracias por compartir o por darme un cachito de vuestro espacio para poder contar un poco nuestras aventuras en el mundo del pádel y en este caso el mundo del arbitraje, que bueno, hay todo un mundo detrás de muchas cosas que la gente no sabe. ¿Cómo nace precisamente esta idea de ser coordinador de una de las escuelas de pádel más grandes de toda Madrid? A ver, yo realmente he recorrido todas las parcelas que se pueden recorrer en el mundo del pádel. De hecho, bueno, soy de los antiguos que viene del mundo del tenis. Yo tengo 46 años, cuando empecé a jugar a deportes de la raqueta no existía el pádel, bueno, existía porque estamos hablando que existía en México a finales de los 80, pero no era un deporte que tuviera cabida en Europa. Existía allí, luego pasó a popularizarse mucho en Argentina, por eso mucha gente cree que el pádel es argentino, no, lo inventó el señor Corcuera en México. Pero hasta que no llegó aquí nadie lo conocía, entonces todo el mundo jugábamos de pequeño, en mi edad, al tenis. Entonces hubo un momento, me saqué el título de monitor en el año 2000, ya era jugador, no llegas a ser un jugador top, llegas a ser un jugador de primera madrileña durante 6 meses, o sea que bueno, un nivel bien, pero tampoco nada del otro mundo. Pero siempre he sido coordinador, es decir, cuando me paso del tenis al pádel, me saco el título de monitor y ya en el año 2000 empiezo a ejercer como monitor de pádel. Lo de árbitro de pádel vino después, en el año 2010, 2011, cuando yo me retiro de la práctica activa como jugador, quiero seguir en contacto un poco con el mundo del pádel y me hago árbitro. Entonces, primero vino la coordinación y luego vino el arbitraje. ¿Y cómo llevas esto de ser árbitro de pádel y a la vez coordinador de aquí de Euro Indoor? Bueno, pues a ver, yo soy un privilegiado, al final puedo hacer todo lo que me encanta, que es este mundo del pádel, desde muchas visiones y perspectivas, porque al final el coordinar una escuela, estás muy en contacto con la gente, como es esta, una escuela con muchísimos alumnos, estás al día a día con ellos, al final que si cambio de grupo, que si cambio de hora, que si vengo o no vengo, tal, lo que es un poco el día a día de cualquier escuela. Y luego, por otro lado, esas semanas que me quito el traje de Euro Indoor y me voy a cualquier circuito internacional, es diferente. Al final vivo de primera mano lo que es el pádel profesional, porque en una silla al final se vive en primera mano con mucha tensión muchas veces, y estoy esa semana con los mejores del mundo en la parte del planeta que sea. Entonces, sinceramente soy un privilegiado. Al final Euro Indoor me permite poder llevar a cabo estas dos tareas y bueno, puedo estar haciendo mis dos pasiones, coordinar la escuela y por otro lado dedicarme al arbitraje. También tengo apuntado que fuiste director de A1 Pádel durante 15 meses. ¿Qué es lo que aprendiste al frente de este cargo? Ostras, fue una época muy buena, muy chula, no la veo tan lejana porque fue hasta el 8 de enero del 2024, o sea hasta hace menos de un año. Recuerdo una época muy buena profesionalmente porque crecí mucho, al final es un cargo muy importante, me exigía crecer rápidamente para que creciera a la vez el circuito, porque la parte deportiva obviamente en un circuito de pádel es muy importante, pero era muy estresante porque al final tenía muchísimos viajes. Nosotros en el 2023 hicimos 18 pruebas, quiero recordar, y claro, como director que era director deportivo tenía que viajar a todas, entonces al final estamos hablando de un número de semanas fuera de tu casa altísimo. El desgaste personal y físico era altísimo, pero ya te digo, por otro lado, tengo un grato recuerdo porque fue una muy buena época de crecimiento profesional. Como árbitro pitas en 3 circuitos, Federación Madrileña de Pádel, Premier Pádel y Pro Pádel League. ¿En qué circuito te sientes más cómodo arbitrando? Son totalmente diferentes. La Federación Madrileña es mi casa, es un poco donde nací, donde aprendí, donde me desarrollé, donde más trato tengo además con el cliente tipo de Euro Indoor, o sea, con el cliente más de base, que a mí eso me encanta, más incluso que el tema de los focos, de estar en una silla, de una central. Premier Pádel, bueno, no os voy a presentar lo que es Premier Pádel al final es el gran circuito, entonces eso, bueno, subirse a una silla allí es estar con los mejores del mundo y bueno, lidiar a veces con ciertas situaciones complicadas. Y la Pro Pádel League, la PPL, bueno, para el que no sepa lo que es un circuito que se ha hecho en Estados Unidos, que tiene un par de años de antigüedad, este año ha crecido muchísimo.
Se han hecho 3 etapas, las 2 primeras en Miami en abril, a continuación de Puerto Cabello, luego en San Diego en agosto y luego la última hicimos el máster final en noviembre en Nueva York, porque la idea de este circuito es un poco la idea de las franquicias americanas, como puede, obviamente salvando muchísimas las distancias, porque no llegamos ni a ser ni la mitad de la mitad de la mitad de la NFL o la NBA. La idea es eso, a través de los jugadores profesionales que han querido participar en el proyecto, entraron en un draft, fueron seleccionados por las franquicias que forman la liga, y hay equipos, pues como en cualquier liga de estas que te digo famosas, y entonces esa semana se enfrenta un equipo contra otro en un partido femenino, masculino y un último mixto. Y luego ahí se han hecho ciertas pruebas como por ejemplo hacer un super tiebreak en vez de un tercero, bueno, ciertas cosas que al final vamos probando en el mundo del pádel en un otro lado para ver un poco la aceptación que tiene con el público. Pero bueno, son 3 circuitos muy diferentes, por tanto los 3 me llenan, porque cada uno me aporta una cosa diferente. ¿Qué rutina sueles llevar en un día de partido? Pues a ver, te digo, si arbitro, si estoy en silla, intento aislarme bastante de todo el mundo. Intento tener mis momentos de paz, de tranquilidad, de no hablar con nadie, de estar tranquilo, relajado, concentrarme, pensar qué puede pasar, qué no puede pasar. No todos los jugadores son iguales, al final suele haber, cualquier jugador en cualquier momento de tensión puede saltar en un momento y puede estar en una situación complicada en silla, pero siempre hay jugadores que, bueno, pues tienen más tendencia a ser más calientes a lo mejor, a tener más momentos, entonces, bueno, pues puedes llegar a pensar, oye, ¿por dónde se me puede ir el partido? Luego a lo mejor no sucede nada, luego a lo mejor te subes en silla, pues es un partido rápido, son 50 minutos, te bajas de la silla y dices, pero si casi dónde he estado, si no he estado, ¿no? Si estaba preparado para a lo mejor algo más largo. Intentas un poco eso, olvidarte de la gente, que al final no es poco, porque hoy en día con tantas cosas que tenemos que hacer, pues estás todo el día con el móvil, que si clases allí, yo al final cuando no estoy en la escuela sigo trabajando de forma remota, es decir, el alumno que no ha venido a la clase de las 6, que lo he dejado preparado pero por lo que sea no lo ha visto, te manda un mensaje, él obviamente no sabe que estás en Miami a punto de subirte en una silla en un club. Algunos sí saben lo que yo hago, pero otros no, entonces no le puedes decir, me tienes que dar una contestación. Entonces, bueno, intentas un ratito antes, no hablar con nadie. Yo alguna vez me tomo alguna bebida energética si veo que estoy un poquito más pesaroso, porque a veces viajamos muy cerca del límite del inicio del torneo y el jet lag te mata. O sea, hemos estado en México y en México el año de One Padel hicimos allí 5 torneos, estamos hablando de -9. Entonces, claro, tú llegas el día anterior, a lo mejor, el día siguiente cuando te subes a la silla, yo además eso lo llevo muy mal y cada vez lo llevo peor con la edad. Entonces me cuesta como 4 o 5 días, el primer día soy un zombie. Entonces, claro, pero eso no se lo puede controlar al jugador. El jugador dice, esa bola buena, esa bola mala, y o la ves o la ves, o sea, eso estás en una silla. Has mencionado antes esas situaciones de tensión que puedes tener en los partidos, ¿cómo las manejas, sobre todo cuando hay jugadores que no están de acuerdo con la decisión que has tomado? A ver, nosotros tenemos un protocolo de actuación. Al final, cuando una bola es dudosa, si tú la ves clara, la cantas. Si es mala, si es buena, la dejas seguir. Dejamos unos 20-25 segundos en los que los jugadores intentan ponerse de acuerdo, porque el pádel es un poco diferente al resto de deportes. No habría cabida en un deporte, por ejemplo, yo siempre me voy a comparación con el fútbol, que es muy sencilla, a que hubiera una entrada y que un jugador y otro se pusieran a discutir, oye, para mí es amarilla, oye, para mí no, eso sería absurdo. En el pádel sí es verdad que es el único deporte que, como proviene de que no había arbitraje en los primeros años, los jugadores intentan entenderse entre ellos. Y ponerse de acuerdo. Eso es. Entonces nosotros respetamos ese periodo de cortesía, por así decirlo, de unos 25 segundos. A partir de ahí tienes que intervenir porque no es óptimo al final para el espectáculo televisivo que el jugador esté hablando con otro jugador, porque de lo que podría pasar, algo de un clima agradable, incluso bonito, porque parece un deporte limpio en ese momento, podría pasar a que el telespectador podría decir, pero ¿qué están haciendo? ¿Por qué se arbitran ellos? ¿Qué hace ese señor allí subido en silla? ¿No? O sea, al final a ti incluso te deja un poco en mal sitio. Pero bueno, es importante que al final la gente transmita, igual que yo lo estoy haciendo ahora, los que comunicáis a través de un micrófono cuando os ponéis delante de una pantalla o delante de un Premiere o tal, que por qué sucede esto. Al final nosotros siempre pensamos en la buena fe de los jugadores. Los jugadores al 90% de las veces saben si la bola es buena o mala. ¿Por qué? Porque tienen tantas horas en pista
que al final, bueno, a mí de hecho muchas veces me pasa, yo a veces juego con, voy a cerrar los ojos, tiro una bola, te digo si es buena o mala, porque el sonido ya es diferente, entonces el jugador, obviamente, entre el sonido y verla, es complicado que se equivoque. Se puede equivocar, porque a lo mejor el ángulo no es el correcto, la puede ver mejor el otro, pero normalmente entre ellos, si hay un clima normal, que no es un partido agresivo, lo suelen resolver. ¿Qué solo sucede? Tú intervienes. A los 25 segundos tú cantas el resultado, 15-30. Entonces, a partir de ahí, te puede venir algún jugador a protestar. ¿Cómo que 15-30? Ha pasado el tiempo de cortesía, seguimos. No, pero nada, por favor, señor, juegue. Al final tú tienes que hacer que aquello sea una parte del espectáculo en la que no se vea. O sea, yo siempre digo lo mismo. El partido bueno para el árbitro es en aquel partido en el que le preguntan 2 días después al jugador o a cualquiera quién estaba en silla. Hasta pues no me acuerdo. Al final el árbitro somos una parte importante, pero tenemos que ser lo menos importante posible, porque lo importante son los jugadores. ¿Qué has aprendido hasta ahora como árbitro y qué crees que te falta por aprender? A ver, aprender mucho, porque yo creo que cada vez que te subes a la silla, las primeras veces, yo siempre se lo digo a la gente con la que, o los compañeros que les he estado ayudando a las primeras veces, muchas veces veo en sus caras las caras mías que yo tenía hace un montón de años. Se pasa mal, porque al final puedes vivir situaciones tensas, porque el partido se puede centrar en ti, o sea, en un momento dado el partido se para, la duda, esto, lo otro, discusión, entonces tú pasas a ser el protagonista, que es lo que no quieres. Entonces se pasa regular a veces. Entonces, bueno, no sé, me olvidé un poco de la pregunta. ¿Cuál era? ¿Qué has aprendido hasta ahora y qué crees que te falta para aprender? Al final, bueno, pues eso, al final, esas situaciones las vas aprendiendo a llevar. Nunca puedes decir que tienes el control absoluto, porque precisamente creo que los árbitros, al final, con más experiencia, incluso podemos llegar a equivocarnos más alguna vez por esa falta de esos nervios, esa tensión que teníamos al principio. Entonces, esa es la parte que he aprendido, y por aprender creo que, pues todavía, creo que nunca deja uno de aprender. Cada día hay una cosa nueva. Bueno, el pádel es un deporte en plena evolución. En caso, por ejemplo, antes no se podía o no se salía prácticamente, sí se podía, pero no se salía de pista a jugar fuera, porque los jugadores tenían menos potencia, porque las palas eran menos potentes, eran de madera, por tal. Entonces el juego ha ido evolucionando. Y tú siempre, o yo al menos siempre, como he estado en esa posición de director deportivo, y siempre me gusta colaborar con la FIP también en el tema de desarrollo de normas, en mi opinión, a mis compañeros, siempre estás viendo algo nuevo. Ostras, y si pasas esto, y si pasa lo otro, entonces, bueno, pues intentas aprender qué puede pasar, qué no puede pasar, nuevo, y al final es constante aprendizaje. Luego llegan jugadores totalmente nuevos, te enseñan cosas, porque al que conocías deja de estar, porque se retira y entra otro. Entonces, cómo va, cómo no va, cómo se comporta, pues al final esto no dejas de aprender. ¿Y qué consejo le darías a una persona que quiere dedicarse a ser árbitro de pádel? Bueno, pues le diría que ha elegido una profesión extraordinaria, porque es una profesión extraordinaria, que sepa llevarlo con perspectiva. Creo que crecer muy rápidamente y someterte a retos a los que no estás preparados te hace muchas veces dejarlo antes de tiempo, porque si vives una situación de presión en un partido muy importante demasiado pronto en tu carrera, puede ser que eso se vuelva, o sea, que en vez de hacerte más fuerte se vuelva en tu contra y no quieras volver a arbitrar. Digas, ostras, es que esta sensación no me gusta. Le diría que bueno, que fuera poco a poco, que fuera intentando escuchar a la gente que más tiempo lleva, a sus jefes, que mirara mucho otros compañeros, porque al final cada maestrillo tiene su librillo y cada uno lo llevamos de una forma, que se fijara un poco en eso y que disfrutara, porque yo siempre digo que la suerte del árbitro es que te da igual que gane uno o otro. O sea, nosotros ganamos siempre, que gane el jugador de la derecha o el jugador de la izquierda, o la pareja de la derecha o la izquierda. Nosotros disfrutamos de esto, si realmente disfrutas, porque estás en una posición privilegiada y da igual que gane. ¿Y qué es lo que más disfrutas especialmente de ser árbitro de pádel? Pues todo, o sea, todo en general. Lo que más he disfrutado en esta última época, porque en estos años, esta última temporada de Premier, hice uno en silla y el resto fui árbitro principal de la prueba, y los años anteriores he estado como director deportivo, entonces he estado formando a muchos árbitros. Lo que más me gusta es el tema de la enseñanza, el poder compartir con compañeros míos mis vivencias
y luego verlos subidos en la silla, ver las caras, ver cómo reaccionan, el poder aportarles algo y decirles, oye, pues yo creo que esto, lo otro. El tema de la formación es un tema que me gusta mucho. Y ya como última pregunta, hemos visto estos últimos Juegos Olímpicos, el breakdance apareciendo en los Juegos Olímpicos de París. Sí. ¿Qué crees que le falta al pádel para que sea considerado como un deporte olímpico? Pues mira, hace poco escuché, y no me acuerdo dónde, porque al final acabas escuchando a tanta gente, leyendo tantas cosas, que incluso se quería meter de exhibición en estos próximos Juegos Olímpicos, es decir, el 28, no el 32, Los Ángeles, que sí va a querer meter porque ya se había alcanzado, no sé si sabes cómo funciona esto de para ser olímpico, no me acuerdo, pero sí que lo he oído alguna vez, tienes que tener no sé cuántos países inscritos al comité con no sé cuántos federados. Por tanto, no vale porque en España y en Argentina sea una pasión, sino que tiene que jugar, yo que sé, hasta casi Pakistán, ¿no? O sea, una serie de países. Entonces, creo que ese número ya se había alcanzado y que extraordinariamente, por el gran crecimiento que estaba teniendo el deporte, el Comité Olímpico quería como abrir un hueco para que el pádel fuera olímpico en el 2028. Bueno, eso es lo que los que organizan los deportes de los Juegos Olímpicos pues tienen sus criterios y yo creo que mucha gente se pregunta eso, que por qué el pádel no puede ser considerado como un deporte olímpico. Pero porque la gente al final lo pregunta en España. Estamos hablando que es el segundo deporte más practicado en este país. Entonces, claro, si no intentas mirar por qué, te quedas con eso y dices, bueno, es que todos los deportes tan practicados son olímpicos. Ya, pero este deporte se practica aquí, en parte de Estados Unidos, en Sudamérica, perdón. En parte de Europa cada vez más, en Japón, no se conoce, en Australia, si me acuerdo es casi en Inglaterra, que sí que hay algunos clubes, pero en Alemania este año vamos con Premier, pero no se había hecho un torneo. Entonces al final te faltan muchas patas de esa mesa para que el deporte que aquí es súper practicado pueda considerarse igual mundialmente, que es como tiene que ser para que sea olímpico. Entonces, bueno, yo creo que, ya te digo, se están dando pasos enormes. He sido telespectador en primera persona del crecimiento a través de mi año en Iguan Padel, porque he podido viajar por todo el mundo y he visto que el pádel no solo en España, sino está creciendo en Sudamérica una barbaridad, en muchísimas partes. Y creo que, bueno, que ojalá pase para el 28, pero si no pasa para el 28, yo siempre digo que no tenemos que tener prisa. Estamos dando los pasos oportunos y esto va a llegar, es cuestión de tiempo. Y ya como última pregunta, ¿qué te parece la difusión que se le da al pádel en los medios de comunicación? Bueno, buena. Yo creo que hoy en día se pueden ver prácticamente todos los partidos. Estamos hablando de, en Premier se retransmiten los partidos de previa, depende de qué ronda. O sea, yo creo que a ver, seguro que se podría hacer más, pero creo que no es pequeña. O sea, se hace una cobertura amplia. Luego hay resúmenes de las jornadas, me apuro a pensar, mira, el propio circuito de la Federación Madrileña, que es el que hemos hablado que era el más básico, porque al final es el regional de todos, este fin de semana se celebra aquí en Euroindoor una prueba plata y la final va a ser retransmitida a través de YouTube. O sea, cada vez, y esto no es algo nuevo, de la Federación Madrileña ya lleva tiempo retransmitiendo partidos, las finales, varios años a través de YouTube. Entonces, bueno, creo que poco a poco al final está aumentando y que es buena la cobertura que se le da. ¿Que podría ser mejor? Sí, lo que pasa es que muchas veces, por ejemplo, en las previas que antes hablábamos, se juega en clubes y al final los clubes muchas veces no tienen los requisitos para poder instalar mucha cámara. El retransmitir un partido de pádel no es tan fácil muchas veces como la gente lo piensa. Y si pusieras una cámara fija, que a lo mejor podrías decir, bueno, es que es suficiente ya, pero es que muchos ángulos no se ven. Entonces ahí podríamos entrar en, ¿es mejor retransmitirlo así o no retransmitirlo? Bueno, de momento hay muchas rondas que no se retransmiten. Ojalá algún día se llegue a retransmitir hasta el primer partido de previa. Pues Sergio, te agradezco mucho el que te hayas pasado por aquí por el canal. Gracias. Y que vosotros que sepáis que ya que la semana que viene seguiremos teniendo más entrevistas, más invitados, más árbitros y nada. Espero que os guste esta entrevista, darle a like, suscribiros y nada. Nos vemos en el siguiente vídeo. Hasta luego. Offside.